Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Ya estamos arrancando nuestro primer live donde vamos a platicar acerca de cómo tener tu primer hogar. Si es que no tienes un sueldo fijo, si es que no tienes Infonavit, si es que no tienes Fobiste, muchos de ustedes ni siquiera tienen un trabajo formal. La realidad es que hoy en día cada vez las casas se hacen más caras, esa es una realidad y sobre todo cuando pasamos de año. Pero también es una realidad que si seguimos un plan estratégico, podemos hacer posible el sueño de tener una casa propia. Me pregunta frecuentemente, ¿qué hago para tener una casa propia si yo no tengo ni siquiera Infonavit, si no tengo Fobiste, si no tengo acceso a un crédito bancario? ¿Qué puedo hacer si no salgo beneficiada en los apoyos? Por ahí les subí un videíto acerca del programa de bienestar de la vivienda. Quiero comentarles que yo no trabajo para gobierno, sin embargo, les doy la información para que ustedes puedan acceder a ese tipo de apoyos para que puedan pues ser beneficiados y de alguna manera mejorar sus condiciones de vida. Así es que díganme de dónde nos están viendo y cuáles son los retos a los que se están enfrentando hoy en día, si tienen alguna duda específicamente a su caso en particular, para que también la podamos atender. A ver, platíquenme, ¿de dónde se están conectando? Antonio, ¿de dónde te conectas? De Pachuca, perfecto. Alejandro, ¿de dónde te conectas, Alejandro? ¿Y cuáles son los retos que están enfrentando? ¿Tienen algún tipo de crédito hoy en día? ¿Ya tienen casa? ¿Quieren tener su primer casa? Platíquenme, 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 para que en lo que se conecten un poco más de personas podamos empezar a checar sus dudas específicas. Ahorita es el momento que podemos aprovechar. Perfecto, bienvenida, Sosa. Muy bien, pues bueno, hoy vamos a platicar de cómo tener nuestra primera casa, si es que no tenemos un sueldo fijo, si es que no tenemos pues derecho a Infonavit, a Fobiste, si no tenemos acceso a un crédito bancario, qué es lo que podemos hacer para hacer ese sueño de tener una casa propia realidad. Y vamos a empezar comentando que hoy en día cada vez se hace más difícil tener un hogar porque las casas obviamente van encareciéndose cada año. Cada que es paso de año, las casas se encarecen mucho más. Y muchas personas están enfrentando el reto que no tienen un buen historial crediticio, que no tienen ahorros propios, que no tienen acceso a Infonavit, a Seguridad Social, a Fobiste. Le subí un videíto que ya se hizo viral, muchísimas gracias, donde les platico del programa del bienestar para la vivienda. Quiero comentarles que aunque yo no trabajo para dicho programa o para gobierno, ni siquiera, mi misión es darles la información que ustedes necesitan para que puedan apalancarse de todo lo que sea apoyo para ustedes y puedan hacerse de una vivienda digna. Entonces, hoy vamos a estar resolviendo dudas específicas que tengan de qué es lo que pueden realizar, pero básicamente lo que yo les quiero invitar es que abran su mente a un mundo de posibilidades y que sepan que aunque no va a ser de la noche a la mañana, es algo posible. Y si no empiezan hoy, pues ¿cuándo, no? Cada vez, les digo, las casas se hacen más caras, así es que es momento de empezar a ahorrar y momento de empezar a tener mejores hábitos también para poder hacer una vivienda digna, una realidad. Así es que, Elizabeth, bienvenida. Vane Florero, bienvenida. Díganme, ¿qué dudas tienen acerca de su casa? ¿Tienen Infonavit? ¿Tienen Fobiste? ¿Tienen banco? ¿Tienen por ahí alguna financiera? Platíquenme cómo es que ahorita están accediendo a su casa o qué retos son los que se están enfrentando para que podamos responder esas dudas al final del live o ahorita si es posible. ¿Sale? Ok, bienvenido Gonzalo, bienvenido Antonio, Alejandro, bienvenido. Excelente. Pues bueno, vamos a arrancar. Antes que otra cosa, quiero decirles que he estado recibiendo muchísimos mensajes, sobre todo en privado, de mucha gente que me dice constantemente, ¿qué hago para tener una vivienda
y dejar de rentar? ¿Qué hago para dejar de vivir con mi familia? ¿Qué hago para tener una casa digna? ¿Qué hago si no tengo ni siquiera un sueldo fijo, un trabajo con prestaciones, si vivo con mi familia, si soy viuda? Muchísimas, muchísimas preguntas, que son, pues, las constantes, y quiero hacer, o quise hacer este live precisamente para poder aclarar y darles ánimo y, sobre todo, una guía. Regularmente, cuando ustedes se ponen a buscar, ¿qué hago si no me alcanza mi crédito de Infonavit? Lo que van a encontrar, muy comúnmente es: pues únelo con un banco y ya tienes un crédito Cofinavit. Pero, ¿qué pasa si ni siquiera tengo un buen historial crediticio? O sea, ¿qué hago si ni siquiera tengo los ingresos suficientes para comprobar y poder tener un derecho a un crédito bancario? Entonces, tenemos que ir mucho más atrás. Tenemos que realmente ser conscientes de que es un proceso que vamos a ir viviendo poco a poco para poder llegar a tener un buen historial crediticio, a poder llegar a tener ahorros suficientes, porque también, ¿qué pasa cuando ya tenemos derecho a un crédito de Infonavit, pero el monto es chiquito y ni siquiera tengo ahorros? Pues muy seguramente te vas a tener que adecuar a las constructoras que te dan casas económicas y que te incluyen todo: el avalúo, la escritura, em, los gastos, pues todo lo referente, ¿no? Todos los gastos pequeños. Entonces tú te tienes que aguantar y adaptarte a ese tipo de casas que regularmente son las más lejanas, las más pequeñas, y que muchas veces ni siquiera tienen calidad en su construcción, que ya las están haciendo de concreto, que ni siquiera las puedes modificar, que son más frías, que entras a la casa y pues obviamente huelen a humedad. Entonces, si tú no tienes el hábito de crear un ahorro, pues te tienes que aguantar ese tipo de opciones del mercado. Tienes que saber que no va a ser de la noche a la mañana, pero sí se puede con un plan estratégico. Entonces, yo les traigo acá algunos pasos, son 7 pasos, de hecho, específicamente, para que ustedes los vayan llevando paso a paso, y puedan hacerse de una casa propia. Vuelvo a lo mismo, no va a ser de un día a otro. eh, Son hábitos que tenemos que crear, son metas a alcanzar, son objetivos, pero que si ustedes empiezan hoy, yo les prometo que de 12 a 36 meses, bien enfocados a tener un ahorro y a crear un buen historial crediticio, pueden hacer realidad una casa propia. ¿Ok? Ahora, yo sé que la gente que está aquí, pues obviamente están en diferentes situaciones, no todos tenemos la misma situación hoy en día. Algunos ya tienen un trabajo formal, algunos ya tienen prestaciones, y qué bueno, porque están partiendo de algo, no están completamente en cero. Sin embargo, vamos a hablar también de la gente que no tiene prácticamente nada. Entonces, si tú no estás en esa situación, pues no te desesperes, ten paciencia. Al final del día, tú acomódalo a tu situación específica, a tu realidad de hoy, pero vamos a hablar en general desde la gente que está en cero. Por ejemplo, la gente que me manda mensaje y que me dice: licenciada, ¿qué hago si yo ni siquiera tengo un trabajo formal? Y de verdad, la gente me escribe y me dice: tengo una discapacidad, soy viuda, soy madre soltera, tengo 2 niños, vivo en un cuartito, rento, limpio casas. Esa es la realidad de muchos mexicanos hoy en día. Entonces, para esa gente que está prácticamente en cero o en menos cero, la sugerencia que yo les doy de inicio, es obviamente acérquense a todos los apoyos de gobierno, por ejemplo, el apoyo del bienestar, de CONAVI. Lo primero que pueden hacer es acercarse a su localidad, al Banco del Bienestar, o buscar en las páginas oficiales cuáles son los programas de apoyo para ustedes, los que cumplen los requisitos y pueden acceder a ellos. Ahora, mucha gente a mí dice: oiga, pero ¿qué me va a alcanzar con 40,000 pesos? Porque ahorita ya empezó
los programas están dando las primeras 5,000 tarjetas de 40,000 pesos en 24 colonias del oriente de México. Ahí es donde está arrancando prácticamente el programa. Y la gente me dice, ¿pero qué me va a alcanzar con 40,000 pesos? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor para ti no son suficientes porque tú ya tienes una casa, ¿no? Pero para muchas personas eso puede ser una gran oportunidad para por lo menos ponerle losa, piso a su casa, hacer un cuarto extra, impermeabilizar, mejorar las condiciones en las que están viviendo hoy por hoy. Entonces vuelvo a lo mismo, si para ti no te aplica, pues no busques ese tipo de apoyos, obviamente, porque tú ya estás en otra situación. Gracias a Dios ya tienes un trabajo fijo. Pero para todas aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad, que son madres solteras, que no tienen un trabajo fijo, que no tienen estudios y demás, pues yo creo que es lo primero que podríamos buscar como opción, ¿no? Ahora, muchas personas están también confundiendo lo de las rentas. No quiero meterme mucho a fondo porque si no vamos a hacer súper largo este live y quiero contestar preguntas, pero las rentas específicamente son por parte de Infonavit y son para aquellas personas que son específicamente estudiantes o trabajadores y se están dando esos apoyos de inicio como primer etapa, prueba piloto, en las zonas industriales. Entonces, si tú estás trabajando en una zona industrial, obviamente son las más lejanas o en las orillas de las ciudades y también de ciertas ciudades, no en todos, pues puedes aplicar a esos apoyos de renta. Te tendrás que acercar al CESI o a las oficinas de Infonavit para solicitar información y ver si eres candidato o estás dentro o cercana a una de esas zonas. Específicamente es para estudiantes y para trabajadores de zonas industriales. Entonces volvemos a lo mismo, no aplica para todos. Ok, ahora, el siguiente paso es si tú ya tienes, si tú no estás en una situación de vulnerabilidad como la que platiqué anteriormente y no tienes necesidad de buscar un apoyo gubernamental y estás completamente sano en una edad pues de actividad productiva, pues entonces lo que tienes que hacer ahora es buscar un trabajo formal, un trabajo donde sí o sí tengas prestaciones de seguridad social. Llámese Infonavit, llámese Foviste, lo más fácil a lo que podemos acceder la mayoría de mexicanos y que hoy por hoy abarca prácticamente el 80% del país, de los créditos, es Infonavit, nos guste o no nos guste. Entonces, mucha gente no lo sabe, pero les platico que si tú tienes hoy, por ejemplo, hoy te empiezas a unir al IMSS y empiezas a cotizar, solamente en 3 bimestres, 3, prácticamente ya tienes derecho a poder tener un crédito con Infonavit. Entonces es una vía muy rápida. Pero lo otro que nos encontramos es que el monto está saliendo muy bajito. Y esa es la parte que no entendemos. Porque si yo gano cierta cantidad, me prestan nada más 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Eso no me alcanza para una casa. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Ya no encontramos casas de menos de 500,000 pesos. Esa es la realidad. Y a nivel nacional, ¿eh? Entonces, es un desafío muy fuerte que estamos enfrentando a nivel nacional. ¿Y por qué pasa esto? Porque la mayoría de empresas te está registrando con un sueldo que no es el real. Tú puedes estar ganando 2 o 3 sueldos diarios, pero si tu patrón te registra con el mínimo, y obviamente es porque es el pago patronal que tiene que hacer bimestralmente, pues eso directamente te va a afectar a ti. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que cuidar? Que la empresa para la que vas a trabajar te tenga registrado
con el sueldo real con el que tú estás percibiendo. Porque mucha gente me dice, pero es que yo gano 20,000, por ejemplo, ¿no? Y nada más me tienen registrado como que gano 8,000, que es el sueldo mínimo. Y pues obviamente me sale mi cotización de 200,000, 300,000, 400,000. Eso no me alcanza para nada. ¿Qué hago? ¿Me cambio de trabajo? Pues esa decisión ya la tendrás que tomar tú. Yo no me puedo meter en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero una de dos, o hablas con tu patrón y le dices, por favor, y ser claro, ¿no? Por favor, regístrame con el sueldo real, aunque sea nada más unos meses para que yo pueda tener acceso a una vivienda digna, o simplemente voy a tener que buscar otro trabajo. Porque también puedes buscarte 2 trabajos, ¿no? En donde estés cotizando al mismo tiempo y obviamente, puedas acceder a mayores ingresos. Pero, pues, la realidad es que va a ser muy difícil, porque imagínate trabajar 8 horas en un trabajo y después salirte e irte a otro lado a trabajar otras 8 horas, pues, 16 horas al día no es vida, ¿no? Entonces, tienes que buscarte un trabajo donde te tengan registrado con el sueldo real. Real, no hay de otra. Esa es una. Entonces, ¿qué le importa a Infonavit? Tu sueldo con el que te tienen registrado, no el que ganas, no el que te llega en el sobre, sino el que te tienen registrado, tu edad. Hay una edad en la que prácticamente ya no te suben los puntos ni el monto, al contrario, te va a empezar a bajar. Esa edad es a partir de los 40 años. Entonces, lo ideal es que tú puedas ejercer tu crédito antes de los 40 años, que es el tope máximo al que vas a poder acceder, porque posteriormente te va a ir bajando, ¿ok? Lo siguiente que cuida Infonavit es que tengas un buen historial crediticio. Y eso, familia, nos guste o no nos guste, sí o sí es indispensable que ustedes lo cuiden. Que no tengo el hábito del ahorro, que no tengo el hábito de usar tarjeta de crédito, que no sé qué es eso del historial crediticio, que no sé si estoy en buró de crédito, porque muchos les preguntas, ¿cómo andas en buró de crédito? ¿Estás bien en buró de crédito? Y te dicen, pues no sé qué es eso. O yo creo que sí, ¿no? O nunca he usado nada. Hoy por hoy, hasta CFE, escúchenlo bien, hasta CFE te está metiendo a buró de crédito, bueno, con una mala calificación, porque todos estamos en buró de crédito, si no pagas puntualmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te guste o no te guste, tienes que empezar a mejorar tus hábitos de pago. Y no se trata de pagar el último día, ni un día después, porque como buen mexicano que somos, decimos, ay, pero estoy pagando, ¿no? Que es lo importante. Nada más me atrasé un día, nada más me atrasé 2 días, una semana, pero estoy pagando. No, tienes que crear el hábito de pagar incluso por lo menos un día antes. O sea, no te esperes a la fecha límite. Eso es lo que va a ir generando que tengas un buen historial crediticio, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes o no has tenido un crédito hipotecario, un crédito automotriz, una tarjeta de crédito? En pocas palabras, no tienes historial todavía. No te preocupes, también lo puedes crear. Solamente puedes ir a sacar un plan de telefonía, con eso va a ser suficiente. En Telcel, en Movistar, no sé, en cualquier compañía que tú quieras, no te saques uno tan caro, algo accesible que puedas realmente pagar y con que estés presentando tus pagos puntualmente, de esa manera tú vas a comprobar que eres una persona fiable, que eres una persona responsable, que está pagando puntualmente. Y con eso es más que suficiente para que crees un buen historial crediticio. Y vuelvo a lo mismo, te guste o no te guste, cada vez es más necesario ese historial crediticio, esa buena calificación. ¿Por qué?
Infonavit está cambiando muy rápido las reglas del juego, nos tenemos que mantener actualizados, por eso se vuelve como una caja negra que unos entendemos, otros no entendemos, porque si el año pasado era con unas reglas, ahora no se puede, ahora ya volvió a esas reglas, etcétera. Infonavit cambia constantemente, constantemente, es como Big Brother, ¿no? Nos cambian las reglas del juego sin previo aviso. Entonces, antes hubo un tiempo en que Infonavit les prestaba a todo mundo, no importaba si estaban en buró de crédito. Después dejó de prestarle a la gente que estaba en buró de crédito. Ahora ya les presta nuevamente a la gente aunque esté con un mal historial crediticio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que te presta menos. Si tú, cuando también ya tienes derecho a un monto de crédito en Infonavit y le das precalificar y te va a salir una leyenda donde dice, ¿autorizas revisar a Infonavit tu buró de crédito? Y le dices que sí, te puede prestar hasta el 100% de tu capacidad. Pero si le dices que no, porque por ahí dudas de que tengas buena calificación o de que si vas a pasar o no vas a pasar, o simplemente te da pereza ir respondiendo las preguntas que te ponen como, ¿tienes tarjeta de crédito? ¿Has tenido un crédito automotriz? Si te da pereza todo eso y le dices que no autorizas revisar buró de crédito, entonces lo que va a pasar es que Infonavit te va a prestar solamente el 60% máximo de lo que tengas como capacidad. Obviamente esto te afecta muchísimo porque si ibas a acceder a 1,000,000 de pesos porque tenías un buen sueldo, para más o menos para que le calculen, familia, para poder acceder hoy por hoy a un crédito de 1,000,000 de pesos con Infonavit, necesitas tener aproximadamente ingresos comprobables de 30,000 pesos, mínimo. Entonces, si ibas a tener 1,000,000 de pesos con Infonavit y le das que no aceptas que revise tu buró de crédito, en automático te lo mocha y te quedas con 600,000 pesos solamente. Entonces, sí te afecta bastante el simple hecho de que no autorices revisar buró de crédito. Y también, pues obviamente el que sí autorizas, pero tengas mal historial. Entonces, tienes que empezar a crear el hábito de tener un buen historial crediticio, por muchas razones. Eso es hablando de Infonavit. Pero, ¿qué pasa si tú te quieres ir el día de mañana a acceder a un crédito bancario? Volvíamos al ejemplo del inicio, ¿no? La mayoría de gente te dice, no te alcanza con tu crédito Infonavit, pues únelo con un banco. Pídete el Cofinavit, pídete el apoyo Infonavit, pídete el Infonavit total. Pero si tienes un mal historial crediticio, no te van a prestar. Si tienes pocos ingresos, no te van a prestar. ¿Ok? Entonces, tienen que cuidar su historial crediticio. Lo siguiente que tienen que hacer en el transcurso de que van creando un buen historial crediticio, familia, es empezar a ahorrar. También sé que aquí ya los voy a estar escuchando y muchos me van a decir, es que no me alcanza, gano muy poco, tengo muchos gastos, tengo niños pequeños y se me enferma un niño, es llevarlo al pediatra y las medicinas y bla, bla, bla. Y yo también ya pasé por ahí, yo también. O sea, he tenido en algún momento de mi vida buenos ingresos y aún así no me alcanzaba. O sea, lo sé perfectamente, los comprendo, no son los únicos que han vivido esa situación, pero créanme que he comprobado que no depende tanto de los ingresos, sino más bien del hábito de ahorro que tengamos. ¿O qué opinan ustedes? Ave Fénix, bienvenida. Ok, ya tengo 45 años y nunca he pedido un crédito de Infonavit, pero ¿ya tienes derecho a crédito, Ave Fénix, o todavía no? Ok, a ver, platíquenme, pónganme aquí sus dudas para que las vayamos checando. Vamos a darles unos minutitos. Conchita, buenos días. Guadalupe, buenos días.
Edith, Lu, Rosalinda, Alma, buenos días, Adael, Graso, Cristian, bienvenidos, bienvenidos. Estamos platicando acerca del tema de cómo tener su primer casa si es que prácticamente tienen pocos ingresos, si no tienen ahorros, si tienen un mal historial crediticio, si no tienen Infonavit, Foviste, etc. Les estamos dando los pasos básicos que pueden ir llevando poco a poco, estratégicamente, para que logren tener un hogar. Vuelvo a lo mismo, no va a ser de la noche a la mañana, son pasos que tienen que ir llevando a cabo para que puedan tener un hogar. Yo sé que lo más fácil es que les diga, ay, pues sácate un crédito bancario, pero si no tienen un buen historial crediticio, pues no se va a poder. Entonces, el siguiente punto es, mientras forman un buen historial crediticio, sí o sí tienen que empezar a ahorrar. Y vuelvo a lo mismo, no depende de cuánto gano, sino más bien del hábito. El hábito de empezar a ahorrar las moneditas que me sobran llegando del súper, no sé, 10 pesos al día, después van a ser 20 pesos al día, después van a ser 30 pesos al día. No sean tan duros con ustedes mismos. Lo importante es que empiecen. Lo importante es que empiecen, que lo hagan realmente un hábito y que logren vencer la barrera de la tentación, de que ya logré ahorrar cierta cantidad, tuve una emergencia y lo tuve que agarrar. No, tienen que dárselo a alguien más o tienen que hacer bueno, ahí es otro tip, ¿no? Importante. No basta con tener el dinero abajo del colchón. Tienen que crear una cuenta bancaria. ¿Para qué? Para que también vayan teniendo historial de movimientos y de que tienen, pues, hoy por hoy ya el SAT te va a estar revisando todas tus cuentas, ¿no? Entonces tienes que generar movimientos porque no tanto es malo no tener nada de movimientos como tener un exceso de movimientos. A lo que muchos mexicanos le tenemos miedo es a la contabilidad, al derecho, a la política, a los impuestos, a todo lo que no entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente educación financiera. Y lo que escuchamos culturalmente es el gobierno te quiere fregar con los impuestos, con el IVA, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos enroscamos como ahora sí que como un caracolito, nos vamos a nuestro caparazón, nos escondemos y pensamos que si no pagamos impuestos y no tenemos movimientos en la cuenta bancaria, ya no me vio el SAT, ¿no? Dicen mis hijas, si no lo veo, no me ve, si no lo veo, no me ve, si no lo veo, no me ve. Y suena chiste, pero es la realidad, o sea, pensamos que si no tenemos movimientos en nuestra cuenta bancaria, el SAT no nos va a ver. Y es un gran error, familia, es un gran error, porque el SAT va a detectar, primero va a cuidar a personas que generen buenos movimientos, o sea, a los que tenemos menos de 10,000 pesos difícilmente va a voltear a vernos. Pero la otra es que nosotros mismos nos hacemos la maldad, porque si no creamos tampoco un ahorro en una tarjeta de banco con ciertos movimientos, pues también no tenemos cómo comprobar que tenemos ingresos. El día de mañana queremos ir a pedir un crédito bancario o a una financiera, que también es otra de las opciones que les traigo acá y les voy a platicar ahorita, y no tenemos cómo comprobar nuestros movimientos. Yo digo que gano 20,000, que gano 30,000, que gano 50,000, pero no los puedo comprobar. Entonces, de nada me sirve, ¿ok? Entonces, tienen que crearse el hábito del ahorro, vayan guardando de poquito en poquito, vayan aumentando esa cantidad cada vez más y pónganse un plan. Digan, si yo ahorro constantemente durante 12 meses, pues voy a tener cierta cantidad para final de año. Si yo ahorro durante 2 años, voy a tener esa cantidad. ¿Para qué te va a servir un buen ahorro? Para que el día de mañana, cuando tú ya tengas derecho a un crédito Infonavit, Foviste o bancario o con una financiera particular, pues entonces ya tengas el suficiente capital para dar el apartado o el enganche inicial. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes no llevan el dinero para un enganche inicial, pues simplemente se van a tener que aguantar a las opciones que están en ese momento y que no les piden nada.
Hay constructoras que te dicen aparta con 200 pesos y tú no te preocupes de tu monto, te tomo para la escritura, te tomo para el avalúo, te tomo para todo lo que sea necesario y tú no te preocupes. Con 200 pesos apartas. Y ¿qué dices? ¡Ay, qué bueno! Pero no, son las casas más lejanas, son las casas de constructoras más pequeñas, las más caras, las de concreto, entonces no lo veas como una oportunidad. Si quieres acceder a una mejor vivienda, te guste o no te guste, tienes que tener ahorro, punto. Créate el hábito del ahorro. No vas a ahorrar 100,000 pesos de un día para otro, pero si no empiezas hoy, ¿cuándo? ¿No? Cristian, bienvenido. Graso, bienvenido. Chismoso, bienvenido. Flaquis, bienvenida. Rosy, César, Iván, Pedro, gracias por unirse. Bueno, entonces, tienen que ahorrar, familia, ¿ok? Tienen que ahorrar sí o sí. Ahora, hay gastos también aparte de lo que es la escritura, el apartado, el avalúo. También tenemos otros gastos como simplemente si nos queremos cambiar de vivienda, hay que hacerle adaptaciones a la vivienda. Desde la mudanza, desde que quiero pintar la casa de otro color, desde que no me gusta el baño y quiero cambiarlo. Entonces, tienes que tomar en cuenta todos esos gastos pequeños a la hora de tener también tu primer casa. Bueno, entonces ya hablamos de tener un buen historial crediticio, ya hablamos de que se pueden acercar a todo lo que son los apoyos gubernamentales, también buscarse un trabajo formal para tener acceso a seguridad social. Con Infonavit cotizas y a partir de 3 bimestres ya tienes derecho a poder acceder a un crédito. También ya hablamos de las prestaciones, tienes que buscarte un empleo que si vas a ganar comisiones, también te lo tome en cuenta, ¿ok? Creo que eso se me estaba pasando hace ratito, porque hay personas que nos dedicamos, por ejemplo, a las ventas y solamente tenemos un sueldo fijo, pero no nos toman en cuenta las comisiones o los bonos extras. Es importante que la empresa también te cuente esos bonos o esas comisiones porque obviamente vas a generar más movimiento o más ingresos. Hoy por hoy casi los bancos ya no están tomando ese tipo de ingresos extras, creo que no les convino, pero puedes acercarte a diferentes instituciones bancarias para que preguntes si ellos tienen esa modalidad de ingresos extras, sobre todo para los que somos independientes y no tenemos como ingresos fijos, ¿no? Que dependemos de nuestras comisiones, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos, familia? ¿Vamos bien? Ahora, también es importante que si tú estás en una situación que hoy no tienes todavía un trabajo fijo con prestaciones, volvemos a lo mismo. Si tú estás en una situación pues de -1, de -0, puedes acceder siempre a la oportunidad de un terreno en pagos. Solamente debes de revisar, obviamente, que sea un desarrollador que tenga buena reputación, que tenga un contrato bien transparente, que te vayas a checar personalmente o que te asesores de alguien que te apoye para que revisen que realmente está en el registro público de la propiedad pues la escritura, que tiene todos los permisos en regla y que todo está claro desde el inicio. De preferencia, a mí me gustan los tratos que son directamente con los propietarios, porque ellos son los que te firman directamente y de esta manera se protege un poco más la operación. Sin embargo, pues sabemos que hay muchísimos desarrolladores que están quedando como intermediarios. A mí casi no me gusta eso, a menos de que tengan todos los permisos en orden, todo. Estaba revisando que tan solo aquí en Hidalgo, para que se le autorice a un desarrollo poder hacerlo semi-residencial o un fraccionamiento privado o regularizado, más que nada, tiene que tener 3 escrituras. La escritura de cuando compraron el terreno completo, la escritura donde se pide la autorización para lotificar y es donde les dan el permiso para hacer esos pequeños pedacitos de terrenos, es decir, cada lote,
y cada lote tenga su propia escritura, y posteriormente la escritura donde les autorizan para vender. Entonces, si no tienen estas 3 escrituras o todos estos permisos de lotificación, también aguas, tengan muchísimo cuidado, es un foquito rojo porque se puede caer la operación. Les he hecho algunos videitos donde les he dicho, la mayor causa de fraudes inmobiliarios no es porque la gente salga precisamente con la intención de hacer estafas, sino más bien porque tenemos desconocimiento y porque queremos brincarnos como ciertos procesos, y al querer brincarnos ciertos procesos o al no tener la información completa, simplemente caemos en negligencias. Y al caer en negligencias y al brincarnos todo este tipo de situaciones, pues cuando menos te das cuenta ya estás cometiendo un fraude inmobiliario. Entonces, tengan mucho cuidado en este sentido. Siempre les digo, la información es poder, asesórense, capacítense. Si ustedes no saben del tema, busquen asesoría. Hoy por hoy ya existen las asesorías personalizadas. Tengo varios compañeros asesores a nivel nacional que están dando asesorías pues virtuales. Los precios cambian, obviamente, entonces acérquense con alguno de ellos o con alguna persona cercana que conozcan y que sepan que es de confianza, para que les ayude a revisar toda la papelería, sobre todo en el registro público de la propiedad, antes siquiera de dar el enganche, ¿ok? Bienvenido Iván, bienvenida Rosy, Lu, Ave Fénix, Adri, Montserrat. No, no soy abogado, Montserrat, soy asesor inmobiliario certificado por Infonavit, pero fíjense que les platico rápidamente un paréntesis. Mi papá perdió 2 casas. O sea, yo he vivido en mi propia familia el dolor de la pérdida de inmuebles. La primera casa que él perdió, yo tenía 8 o 9 años aproximadamente, y vivíamos en Nuevo León, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un fraccionamiento que se llama Los Laureles, por Soriana. Y él sacó un crédito con banco, dejó de pagar, se atrasó en los pagos como buen mexicano moroso, no se asesoró correctamente y terminó perdiendo esa casa. Entonces, obviamente, como hija me marcó muchísimo y yo creo que por eso también me dedico a esto. Y la segunda casa que perdió fue, bueno, de hecho, esa casa me la dejaron mis hermanos en la herencia, imagínense, todavía no está completamente perdida, pero ya está más para allá que para acá. Y fue porque uno de sus choferes lo, lo demandó, le puso una queja en conciliación y arbitraje. Y, y mi papá, les digo, como buen moroso, o sea, muy, muy conchudo, mi papá muy relax, como que no tomó las cosas muy en serio, lo dejó para después, hizo caso omiso y así fue pasando el tiempo y ese trabajador entró con la ley de los sueldos caídos, entonces iban acumulándose y acumulándose y acumulándose los sueldos, las leyes, vuelvo a lo mismo, van cambiando y al final del día, pues ya falta muy poco para que pueda hacer uso en su totalidad de esa casa, ¿no? ¿Y por qué les digo que me dedico a esto? Porque precisamente se genera un dolor en mí en el sentido de esas pérdidas, ¿no? De esas pérdidas de un patrimonio para nuestra familia, porque pues obviamente uno como hijo sabe lo que le costó a tu padre trabajar para poder hacerse de una casa. Nosotros trabajábamos en las ferias. Yo crecí prácticamente en las ferias, desvelándome, armando puestos, eh, comiendo mal a veces, en el polvo, en el ruido, pasando fríos, muchísimas situaciones de carencia que a veces sufres como hijo y como parte de la familia que apoyas a los padres a trabajar, ¿no? Y para que tú pierdas una casa, pues es un dolor muy profundo, un dolor muy profundo. Entonces yo le agarré
honestamente como recelo, como coraje a todo lo que es el derecho y a todo lo que es la contabilidad, ¿no? Porque yo decía, ay, no, mi papá hablaba de que no había que pagar impuestos, ¿no? Y siempre buscaba la forma de evadir esos impuestos. Entonces, uno crece como que con esos ejemplos e imitando inconscientemente esa cultura. Y entonces tiendes a ver la manera de salirte con la tuya, ¿no? Y la realidad es que sale todo lo peor, o sea, si tú no te asesoras y si tú no haces las cosas correctamente, es peor, se los prometo que es peor. Entonces, ¿qué es lo que he ido tratando de hacer o haciendo? Porque al final del día la vida misma me lo enseñó, a que debo de pagar impuestos, a que debo de hacer las cosas bien, a que debo de llevar mi contabilidad en regla, a que sí o sí tengo que crear un buen historial crediticio si quiero poder acceder a un banco. Entonces, estas cosas que yo he ido aprendiendo con mucho dolor a través de mi vida, me gustaría de alguna manera transmitírselas a quienes quieran escuchar, claro está, para que ustedes también puedan mejorar su calidad de vida. Y el derecho es algo que no me gusta, Montserrat. Te digo, me da así como, uy, como un poquito de miedo, de quisquillo, de recelo, pero te digo algo, y lo platicaba con mi pareja, con Antonio, me gustaría meterme a estudiar derecho inmobiliario. Y no me gusta casi el derecho, pero lo veo como una necesidad, porque sí me gustan los bienes raíces, ya estoy enfrascada en esto, quiero seguir dedicándome al sector inmobiliario porque aparte que es algo muy bondadoso, te das cuenta de que puedes ayudar a muchísima gente, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, porque yo ya lo sufrí. Entonces, a mí me gustaría estudiar todavía derecho inmobiliario. La invitación que yo les hago es, no se tienen que meter directamente a estudiar algo, pero sí váyanse familiarizando con conceptos, váyanse familiarizando con ciertas situaciones para que no le tengan miedo pues a todo esto, ¿no? De pagar impuestos, de tener una tarjeta de crédito, etcétera. Aprovechen las herramientas que nos da pues el propio sistema, porque siempre lo he dicho, tenemos que aprender las reglas del juego. Tenemos que aprender las reglas del juego para saber jugar el juego de la vida, el juego del sistema, el juego político, el juego del dinero, el juego de los créditos hipotecarios y poder ganarlo. La única manera de ganar el juego es conociendo las reglas. Y nos guste o no nos guste, pues tenemos que empezar a meternos y empaparnos de todo esto. ¿Ok? Ángeles, bienvenida Olivia. Muy bien. Bueno, pues otra cosa que podemos hacer también para obtener nuestro primer hogar, como les decía, es comprarse un terreno en pagos, nada más tengan mucho cuidado de qué, con qué inmobiliaria o con qué desarrolladora. Lo ideal, si me permiten, lo ideal sería que fueran haciendo el hábito del ahorro y cuando ya tengan el dinero junto, pues ir y comprar un terreno de contado y pagarlo en notaría. Eso sería 100% mi recomendación, o sea, no hay pierde, ahí sería lo ideal. Pero si no tienes esa posibilidad o lo ves todavía muy lejano o tienes que crearte el hábito porque si tú tienes el dinero te lo gastas y la única manera que ves posible es yendo a dejar el dinero a la oficina de un desarrollo, de una inmobiliaria, etcétera, pues hazlo así, sácate un terrenito en pagos para que te vayas creando ese hábito, pero fíjate bien que tenga todo en regla, que tenga todos los permisos y que tenga todo en regla y toda la papelería en orden, ¿ok? Lo siguiente es buscar una red de apoyo, chicos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos perdidos, sentimos que somos el patito feo o el alien, ¿no? Que somos los únicos que estamos viviendo esta situación. Y la realidad es que no. Existen millones, millones, millones de familias en todo México que están sufriendo por no tener un hogar, por no tener para construir,
o que no tienen ni siquiera su propio terreno. Entonces, no son los únicos. Busquen esa red de apoyo, ya sea comunidades como esta en la que estamos hoy, que de alguna manera podemos aprender un poquito de todos o consejos de otras personas que ya lo están llevando a cabo. Y podemos aprender de ellos y podemos imitar buenas prácticas. Ajá. Por ejemplo, hay gente que crea como ciertas comunidades o ciertos grupos, se les llama, por ejemplo, también cajas de ahorro, en donde van dejando su dinero y del mismo ahorro que van teniendo, les dan como un préstamo con un poquito de interés, ¿no? Y de ahí se pueden apalancar para comprarse su primer terreno, para comprarse su primer casa. He sabido en el norte sobre todo de este tipo de grupos o de cajas que, por ejemplo, hacen como tipo tandas, pero para casas. Son muy raras, creo que de hecho nada más una vez lo he escuchado, pero digo, se me ocurre que incluso ustedes mismos lo pueden hacer con su familia, ¿no? Hacer una tanda, obviamente de un presupuesto alto, y sacar una casa por año, o sea, todos ahorran, van dando los números y el primer año le toca la casa a uno y el segundo año le toca la casa a otro o el terreno. Obviamente tiene que ser con personas de muchísima, muchísima confianza o que esté regularizado, ¿no? Pero bueno, se me ocurre. Entonces, siempre hay algunas alternativas que podemos realizar para poder hacernos de un patrimonio, ¿ok? Y lo último que les quiero recomendar es que, pues sí o sí, creen su buen historial crediticio, porque de verdad que eso va a ser fundamental. Ya no se lo brinquen, ya no se lo brinquen. Saquen una tarjeta de banco. Hay algunos bancos incluso que cuando tú vas y sacas la tarjeta, te ofrecen una de crédito o son promociones, por lo menos a mí me tocó. Entonces, muchas veces le tenemos miedo a las tarjetas de crédito porque sentimos que nos vamos a endeudar. Y es que el error más grande que cometemos es ver esa tarjeta de crédito como si fuera un ingreso extra. Decimos, ay, me autorizaron 10,000, 20,000 en la tarjeta, ¿para qué me alcanza? ¿En qué lo puedo usar? Voy a comprarme una lavadora, voy a comprarme un refrigerador, voy a comprarme un viaje. No, o sea, no lo ven como un ingreso extra o como algo que les están regalando. Ese es el error fatal. Si quieren crear buenos hábitos para usar una tarjeta de crédito, lo primero que les sugiero es que hagan el hábito, pero de pagar las mismas cosas que sí o sí tienen que pagar. Por ejemplo, el súper, la luz, el internet, la colegiatura de los hijos, qué sé yo, o sea, todo lo que ya son gastos fijos y que tienen que pagar, usen la tarjeta de crédito ahí sí, pásenla, hagan el pago, pero ya lo tienen contemplado para que al final del mes o cuando tengan que hacer el pago, lo paguen en su totalidad. Si ustedes solamente pagan una parte, el pago mínimo, esa también es la trampa de la rata, porque siempre van a estar pagando el pago mínimo y nunca van a terminar de pagar la deuda y ya cuando ven los intereses van creciendo. Entonces, lo que tienen que hacer es, usarlo para los gastos que ya tienen contemplados solamente es la estrategia de crear movimientos, pero movimientos que ya los tienen ustedes adecuados, ¿no? Como parte de su vida y que paguen en su totalidad. A los bancos les gustan los totaleros, así les llaman, los totaleros, o sea, te revisan tu historial y dicen, compra y paga total, compra y paga total. Esa es la gente que le gusta a los bancos. Entonces, vayan creando esos hábitos poco a poco para que puedan tener un buen historial crediticio y familia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Olivia, Montserrat, Antonio, Elsa. Muchísimas gracias por haberse unido a este live. Déjenme por favor todos los comentarios que tengan, las dudas, si les fue útil, qué aprendieron, qué se llevan el día de hoy. ¿Les está aportando algo? ¿Se están llevando alguna idea que puedan hacer para mejorar su calidad de vida? Excelente información. Gracias, Elsa. Gracias. Tengo terreno propio
¿cómo me puede ayudar Infonavit? Ah, muy buena pregunta, Antonio, muy buena pregunta. Si tú tienes derecho a un crédito de Infonavit, ya hay un programa que se llama Crediterreno. Pero aguas, ese Crediterreno no aplica para todos los terrenos. Bueno, aquí son dos cosas. Una, puedes comprar tu terreno con Crediterreno de Infonavit, pero solamente aplica para los terrenos que cumplen ciertos requisitos, como que tengan y a pie de lote agua, luz, drenaje, calle pavimentada, banqueta. Esas son las cosas básicas, o sea, que tengan los servicios a pie de lote, nada de que está a 90 metros, 100 metros, que está prácticamente en la esquina, ahí no aplica. Tiene que tener sí o sí los servicios a pie de lote y que tenga cercanía a lo que son hospitales, escuelas, transporte público, es decir, en pocas palabras, que esos terrenos estén urbanizados, ¿ok? Esa es la forma de comprar un terreno con Infonavit. Ahora, ¿qué pasa si tú ya tienes tu terreno? Que es la pregunta específica de Antonio. Yo ya tengo mi terreno y tengo también derecho a un crédito con Infonavit. Puedes utilizar ese crédito de Infonavit para construir en tu propio terreno. Y ese programa se llama Construyo. Hay dos, tres diferentes de Infonavit para específicamente construir. Nada más que vuelvo a lo mismo, se tienen que asesorar. Cada situación particular es muy diferente, porque la clásica pregunta es, ¿qué es mejor, el banco o Infonavit? ¿Qué es mejor, apoyo Infonavit o Infonavit Total o Cofinavit? Cada situación es diferente. A unos les va a convenir más un cierto tipo de crédito y a otros otro tipo de crédito. ¿Ok? Depende de su edad, de sus ingresos, de su saldo de su cuenta de vivienda, de sus ahorros, de si lo van a unir con otra persona o no, del estado de la república incluso, de muchísimas situaciones. Entonces, si tú quieres construir en tu propio terreno, puedes elegir uno de estos programas que es Construyo, pero y te van dando el dinero por ministraciones, así se les llama, ministraciones, es decir, tienes que meter un proyecto, Antonio, donde tú digas, mi casa va a ser de 1 piso o de 2 pisos, de tantos números cuadrados de metros, con ciertos acabados, y me voy a gastar tal presupuesto. Para eso voy a utilizar el crédito de Infonavit que tengo autorizado. Y te lo van a ir dando por partes, ¿ok? Pero sí te puedo comentar, y a todos, que ese tipo de créditos regularmente son los más caros de Infonavit. Si Infonavit en un crédito tradicional te cobra desde el 4.5%, que incluso está muchísimo más abajo que una institución bancaria, con un Construyo puedes terminar pagando hasta un 20%. ¿Me siguen viendo, chicos? Porque aquí me está haciendo unas cosas. Dice que va a terminar el live. Si se llega a cortar. Me dice que ya va a terminar nuestro live. Tenemos 4 minutos. No sé si me sigan viendo, porque no me deja, ya no me demuestra la pantalla. Pero bueno, espero haber respondido a sus dudas. Esto fue, a grosso modo, qué es lo que pueden ir haciendo para poder tener acceso a una vivienda digna, no importa en la situación específica en la que se encuentren el día de hoy. Siempre podemos tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Vuelvo a lo mismo, no va a ser de la noche a la mañana, pero si no empiezan hoy, ¿cuándo? ¿Ok? Por favor, déjenme todos sus comentarios. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. También en mi perfil pueden ver un link que los lleva a mi bio y ahí les muestra pues mis otras redes sociales donde ya voy a estar subiendo más videitos en YouTube y demás para que puedan ir ampliando estos temas. TikTok pues obviamente nos permite cierta información en videitos cortos de preferencia, pero en YouTube voy a estarles subiendo los temas más amplios, con videos un poquito más largos, e incluso
eh, a sugerencia o petición de varias personas, que les digo, de verdad, tengo muchísimos mensajes en privado, muchísimos. Discúlpenme si no les he respondido a todos o si me tardo en responderles. A veces algunos, pues nada más les respondo una vez y me siguen preguntando o respondo 2 veces y ya no les doy continuidad, pero de verdad a veces tengo en un día más de 100 mensajes, de verdad. Entonces, para mí ha sido un poco difícil, pero también al mismo tiempo es un compromiso con todos ustedes porque pues es saber que lo que les estoy diciendo realmente les pueda beneficiar, ¿no? Entonces, a petición de varios de ustedes y en la forma de las dudas que he ido viendo que tiene la mayoría de gente, voy a crear en días posteriores una guía con el paso a paso que pueden ir siguiendo para poder acceder a una vivienda digna. ¿Ok? Lo voy a enfocar más a lo que es con capital propio, con recurso propio, pero también dirigido a Infonavit, porque pues al final del día soy asesor certificado de Infonavit y son los temas que domino, no les puedo hablar de lo que no conozco en su totalidad de otros créditos, ¿no? Pero esa guía va a ser bastante accesible, muy módica realmente, porque pues mi intención más que nada es ayudarles. Va a estar en el link de mi perfil. No sé, yo creo que para el siguiente mes ya la tengo lista, pero les invito a que mientras me vayan siguiendo, pues tanto en TikTok como en mis otras redes. Y les digo, en YouTube voy a estar subiendo videos más largos para poderles enseñar un poquito más sobre estos temas. Déjenme, por favor, todas sus dudas, todos sus comentarios, cuáles son pues los retos que están enfrentando hoy por hoy para poder saber de qué hablarles y qué es lo que ustedes necesitan saber. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí, por sus corazoncitos, por haberse conectado y por regalarme su atención y su tiempo. Les quiero mucho y nos estamos viendo en las redes sociales. Chao, chao.